¿Por qué Jesús escribió en la arena, cuando los escribas y fariseos, líderes religiosos de esos tiempos, quisieron tentarle, llevándole a una mujer sorprendida en adulterio, para que la juzgara, en medio de la multitud? Esto ocurrió durante la fiesta de los tabernáculos. Su pregunta a Jesús fue, si debería ser apedreada o no. Le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en pleno acto de adulterio. Ahora, en la ley, Moisés no ordenó apedrear a tales mujeres hasta la muerte. Entonces, ¿qué dices tú que debemos hacer con ella? ¿Cuál es tu sentencia? Libro de Juan capítulo 8, verso 45. La pregunta planteada en este verso estaba en línea con la ley de Moisés, pero si Jesús decía sí, parecería que estaba desafiando la ley romana que no permitía a los judíos ejecutar a alguien. Si decía no, parecería que iba en contra de las leyes de Moisés, facilitando acusar a Jesús. Era una trampa evidente. Imagina encontrarte en la situación de Jesús, enfrentándote a una pregunta que no admite ni un sí, ni un no. ¿Cuál crees que habría sido la mejor manera de manejar la situación? Los fariseos intentaban tentarlo para acusarlo, pero Jesús se inclinó y escribió en el suelo como si no los hubiera escuchado. Libro de Juan capítulo 8, verso 6. Sabiendo lo que tramaban los fariseos, Jesús eligió realizar este acto, que podría parecer extraño para un lector moderno. Su escritura en el suelo mostró su autoridad sobre la ley, enfatizando el perdón del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Jesús demostró que la estricta interpretación de la ley de Moisés por parte de los fariseos carecía de los elementos esenciales de misericordia y comprensión, exponiendo sus defectos y limitaciones. En esta historia, Jesús aborda el tema del pecado, el juicio y el perdón. Su respuesta a los acusadores resalta la idea de que nadie está libre de pecado, y nadie tiene el derecho de condenar a otros. Ante la trampa de los fariseos, Jesús respondió, El que esté libre de pecado entre ustedes, que arroje la primera piedra. Libro de Juan capítulo 8, verso 7. Al ver esto, los acusadores comenzaron a retirarse uno por uno, primero los más ancianos, hasta que solo quedaron Jesús y la mujer en medio de la multitud. La respuesta de Jesús nos hace reflexionar sobre los escribas y fariseos, líderes religiosos influyentes, conocidos por su estricta dedicación a la ley de Moisés, centrada en las leyes de pureza y rituales. A pesar de su dedicación, uno esperaría que debido a su conocimiento, se quedaran para demostrar que Jesús estaba equivocado, pero no fue así. Esto nos lleva a la pregunta de, ¿qué escribió Jesús en el suelo que pudo haberlos hecho sentir culpables para que todos se retiraran sin tirar ninguna piedra? Jesús luego se levantó y le preguntó a la mujer, Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ella respondió, Todos se han ido, Señor. Jesús dijo, Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Libro de Juan capítulo 8, verso 11. Mientras los fariseos usaban la ley para acusar a Jesús, Él ofreció el perdón a la mujer, y la exhortó a cambiar su camino, sin juzgarla con dureza. Jesús, escribiendo en el suelo, mostró su autoridad sobre la ley, destacando el perdón del pecado y la necesidad de arrepentimiento antes que condenar. Jesús demostró que la estricta interpretación de la ley de Moisés por parte de los fariseos carecía de los elementos esenciales de misericordia y comprensión, exponiendo sus defectos y limitaciones. En esta historia, Jesús aborda el tema del pecado, el juicio y el perdón. Su respuesta a los acusadores resalta la idea de que nadie está libre de pecado, y nadie tiene el derecho a juzgar ni condenar a otros. Sus palabras a la mujer muestran misericordia y perdón, junto a una invitación para cambiar su vida. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿qué escribió Jesús en el suelo? ¿O por qué se arriesgó a inclinarse para escribir en el suelo, sabiendo perfectamente que los fariseos y escribas estaban planeando matarlo? Pues, cuando Jesús escribió en el suelo, estaba recordando y a la vez enseñando a los líderes judíos temas relacionados con los libros que todos ellos estudiaban, que se encuentran en los libros de Moisés y en los libros de los profetas, pero que ellos solo los leían de forma superficial, sin tomar la debida importancia. Estos temas son la misericordia, el perdón y la necesidad del arrepentimiento y cambio radical de vida para bien. A lo largo del ministerio de Jesús, vemos cómo demostró su naturaleza divina. En muchas ocasiones, desafiaba las creencias y expectativas de los escribas y fariseos, aunque no se declaraba explícitamente como Dios de manera
They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Directa. Sus acciones, enseñanzas y cumplimiento de las profecías eran coherentes con las cualidades y atributos de Dios. Realizó numerosos milagros que mostraban el poder de Dios y expresó autoridad en sus enseñanzas, a diferencia de los escribas y fariseos, que a menudo citaban a otros rabinos o fuentes. La expresión del perdón del pecado estaba presente en el ministerio de Jesús, en el cual, según la tradición judía, solo Dios podía perdonar pecados. El acto de Jesús al perdonar pecados era una afirmación directa de autoridad divina, considerada blasfemia por los fariseos. Los líderes religiosos no pudieron verlo, debido a su autojustificación. Y la permanencia de estas leyes, al conectar este mismo acto con la escritura de Jesús en el suelo, vemos similitudes en la acción relacionada con la ley de Moisés. Debido a la impaciencia de los israelitas por Moisés, adoraron al becerro de oro, lo que llevó a la ira de Moisés, y a la rotura de la piedra que contenía la ley escrita con el dedo de Dios. Moisés luego oró a Dios en nombre del pueblo, y Dios aceptó renovar la alianza con un segundo conjunto de 10 mandamientos. Esta vez, Dios le dijo a Moisés que tallara los 10 mandamientos, mientras le decía qué escribir. Ahora con Jesús escribiendo en el suelo, había limitaciones en la forma en que se aplicaba, las cuales Jesús abordaba frecuentemente en sus enseñanzas. Jesús no rechazaba la ley, sino que la cumplía y profundizaba su significado. Al señalar varias áreas donde seguir la letra de la ley no era suficiente para agradar a Dios o vivir una vida justa. Entonces, ¿crees que lo que Jesús escribió debió haber sido los pecados de cada uno de los acusadores como muchos afirman? Para entender por qué Jesús escribió en el suelo, echemos un vistazo al libro de Jeremías capítulo 17, verso 13. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. En el polvo serán escritos, porque abandonaron al Señor, fuente de agua viva. Este capítulo de Jeremías era una mezcla de profecías, advertencias y reflexiones del profeta Jeremías. Aquí Judá había pecado contra Dios, y según la descripción de sus pecados en la Biblia, era tan grave que debía ser escrito con una herramienta de hierro, o con una punta de diamante grabado profundamente en sus corazones. Esto mostraba que el pecado era más de lo que los ojos podían ver. Estaba arraigado profundamente en su corazón y en su sociedad. Siempre caían en el pecado porque confiaban en su propia fuerza en lugar de confiar en Dios, lo cual se conecta con el mensaje de Jesús cuando escribió en el suelo. El profeta Jeremías continuó describiendo una maldición para aquellos que confían en el hombre y se apartan de Dios, comparándolos con plantas en el desierto que luchan por sobrevivir. En contraste, aquellos que confían en Dios son bendecidos y comparados con un árbol plantado junto al agua que permanece vivo, incluso en tiempos difíciles. El aspecto más importante de este capítulo fue cuando Jeremías reflexionó sobre la naturaleza del corazón humano, describiéndolo como fraudulento y desesperadamente perverso. Lo más importante es que enfatizó que Dios es quien conoce el corazón, es el conocedor supremo de las acciones e intenciones humanas. Jesús conocía los corazones de los escribas y fariseos que acusaban a la mujer, cuando después de escribir en el suelo les dijo: «El que esté libre de pecado entre ustedes, que arroje la primera piedra». En ese momento, no pudieron defender sus creencias. Esto significa que lo que Jesús escribió en el suelo fue el pensamiento de sus corazones, o podría haber sido sus nombres. Nos acercamos a la mejor parte del libro de Jeremías, conectada con la razón por la cual Jesús escribió en el suelo. Según el libro de Jeremías capítulo 17, verso 13.
Dios es reconocido como la fuente última de esperanza y estabilidad para su pueblo Israel, lo que implica que la verdadera seguridad y esperanza solo se encuentran en Dios. Pero el verso advierte que aquellos que abandonan a Dios enfrentarán consecuencias. Quienes abandonan o se apartan de Dios enfrentarán vergüenza y experimentarán una sensación más profunda de pérdida y fracaso, porque dan la espalda a la verdadera fuente de vida y bienestar. Esto fue lo que experimentaron los escribas y fariseos, después de que Jesús les pidiera que arrojaran la primera piedra si no tenían pecado. La parte más importante de este verso fue la frase que decía que sus nombres serán escritos en el polvo, lo cual es simbólico para hablar de las personas que rechazan a Dios, de los cuales sus nombres serán escritos en el polvo. Esto significa que Jesús escribió los nombres de los acusadores en el suelo, porque lo habían rechazado como el Mesías. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. En tiempos antiguos, escribir algo en el polvo o la arena significaba que no era permanente y podía borrarse o desaparecer fácilmente, a diferencia de escribir en un lugar más permanente como un libro o tablas de piedra. La implicación aquí es que aquellos que rechazan a Dios no perdurarán ni asegurarán su futuro. Por último, Jeremías se refirió a Dios como la fuente de agua viva, una metáfora que sugiere que Dios es la fuente de la vida. Al igual que el agua es esencial para la vida física, Dios es una parte esencial de nuestra vida espiritual y bienestar total, explicando lo que Jesús instruía cuando fue al templo a enseñar antes de que le trajeran a la mujer sorprendida en adulterio. Y esta enseñanza, justo antes del final de la fiesta de los tabernáculos. El mensaje de Jesús era que Él es el agua viva, un mensaje difícil de aceptar para muchos. En el templo, Jesús se refería de nuevo a la ley de Moisés, sabiendo perfectamente que lo rechazarían a pesar de la dedicación de los escribas y fariseos a la ley. Jesús los cuestionó, ¿por qué buscan matarme?, haciéndoles ver nuevamente el nivel de hipocresía de los líderes religiosos. Además, les increpó, si un hombre se somete a la circuncisión en el día de reposo, para evitar violar la ley de Moisés, ¿por qué están enojados conmigo por hacer que todo el cuerpo de un hombre esté bien en el día de reposo? Libro de Juan, capítulo 7, verso 23. Hay muchas discusiones sobre qué exactamente escribió Jesús en el suelo, incluida la idea de que debió haber estado escribiendo la lista de pecados cometidos por cada uno de los líderes judíos presentes en la escena. Otra opinión apunta a la idea de que, dado que la mujer fue sorprendida en adulterio, debió haber estado desnuda, dando razón por la cual Jesús se agacha para evitar ver a la mujer desnuda. Sin embargo, estas afirmaciones no son seguras. El punto del pasaje no fue exactamente lo que Jesús escribió en el suelo, sino la hipocresía de los judíos al juzgar a los demás. Ahora, en el último y más importante día de la fiesta, Jesús se puso de pie y llamó en voz alta: Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Libro de Juan capítulo 7, versos 37 y 38. Jesús se refería al Espíritu, tanto como el agua viva, la fuente de vida que aquellos que creían en Él recibirían después de su muerte. Estas palabras de Jesús dividieron a la multitud, y muchos se fueron por caminos separados. La pregunta es, ¿qué tiene que ver este verso con Jesús escribiendo en el suelo? La acusación contra la mujer adúltera fue una continuación de la disputa entre Jesús y los líderes religiosos sobre obedecer la ley de Moisés. En esta ocasión, decidieron ponerlo a prueba para ver cuál sería su respuesta. Para Jesús, esta fue otra excelente manera de mostrar la hipocresía y las limitaciones de los líderes judíos al intentar cumplir la ley de Moisés, pero al mismo tiempo fracasando en seguirla. El hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, serán ciertamente condenados a muerte. Libro de Levítico, capítulo 20, verso 10. Los fariseos eran tan estrictos en cumplir la ley de Moisés que no veían sus errores al intentar seguirla,
con su propia fuerza y habilidad. En este caso, la mujer y el hombre involucrados en el acto debían enfrentar el castigo por sus acciones, pero solo trajeron a la mujer frente a Jesús y ante la multitud que estaba en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se llevó a cabo en Jerusalén, y fue aquí en el templo donde Jesús escribió en el suelo. Los judíos habían estado buscando formas de matar a Jesús, porque no creían que fuera el Hijo de Dios. Por esta razón Jesús tuvo que moverse de un lugar a otro en Galilea, hasta que llegó discretamente a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Entre todas las ceremonias realizadas durante la fiesta, estaba la ceremonia del agua, que se llevaba a cabo en el templo de Jerusalén. Esta ceremonia era una oración por la lluvia, muy importante para la agricultura. Se extraía agua del estanque de Siloé y se llevaba al templo para verterla en el altar. Fue en este momento cuando Jesús estaba instruyendo en el templo, proclamarse como el agua viva la fuente de vida, lo cual enfureció a los fariseos que cuestionaron su capacidad para entender las Escrituras y cuestionaron su autoridad, comparando cómo los rabinos hablaban y cómo lo hacía Jesús. Jesús, considerado rabino y maestro, se comunicaba de ciertas maneras en sus enseñanzas. Escribir en el suelo no fue una sorpresa, ya que era una forma de transmitir un mensaje a la gente de una manera con la que podrían relacionarse. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Step into your future with an all-new series, Star Trek Starfleet Academy. Being a cadet means being open to the people around you. I've spent my whole life getting away from stuff, letting someone in. It's hard. I want to be captain. I need to be captain. Holly Hunter and Paul Giamatti star. You'll encounter challenges your predecessors never had to imagine. Starfleet Academy. New series now streaming on Paramount Plus. Especialmente para los líderes religiosos, comprender estos métodos proporcionaría más contexto para las acciones de Jesús en la historia de la mujer adúltera. Los rabinos instruían haciendo referencia a las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, e interpretándola, que se aplicara a la vida contemporánea. Jesús usaba las escrituras en sus lecciones. Por ejemplo, en el Sermón del Monte se refería con frecuencia a las leyes del Antiguo Testamento y daba su interpretación, como se ve en el libro de Mateo capítulo 5, versos 21 y 22. Jesús a menudo hablaba en parábolas, historias cortas, para transmitir mensajes de moralidad y lecciones espirituales. Las preguntas y respuestas a menudo con otra pregunta para estimular un pensamiento más profundo, eran métodos comunes utilizados por los rabinos. A veces los rabinos empleaban objetos físicos o acciones como ayudas didácticas. Y al comparar esto con la acción de Jesús, de escribir en el suelo, podemos entender que era una forma de enseñar a los fariseos basándose en la ley de Moisés, que afirmaban seguir. Otro aspecto de la escritura de Jesús en el suelo fue su silencio inmediato, cuando los líderes religiosos le preguntaron su opinión sobre si la mujer adúltera debía ser apedreada. El silencio era otro método de enseñanza, seguido por una acción simbólica para enfatizar un punto importante. La acción de Jesús creó una pausa y confrontación atrayendo más atención al mensaje, lo que añade un efecto dramático a sus siguientes palabras más importantes. Aún los rabinos a menudo enseñaban, en referencia a la autoridad, haciendo referencia al Antiguo Testamento, especialmente a las leyes de Moisés, como se ve con los líderes religiosos. Sin embargo, Jesús enseñaba con referencia a su propia autoridad, comenzando con palabras como, «pero yo les digo», demostrando una autoridad directa y personal que generalmente era diferente de lo que los oyentes estaban acostumbrados. La faceta más única de esto fue cuando Jesús escribió en el suelo. Una manera de conectar o hacer alusión al Antiguo Testamento, las leyes de Moisés y las palabras de Jeremías como se destacó anteriormente. Esto se llama remes, que significa pista o indicio en hebreo, conocido por ser utilizado como una forma de interpretar textos religiosos. En la actualidad,
Esta historia nos enseña lecciones importantes sobre la autojustificación, la pasión y la verdadera naturaleza de la justicia, que aún son relevantes hoy en día. Confrontar la autojustificación, la actitud de los fariseos y escribas al llevar a una mujer sorprendida en adulterio ante Jesús, fue un signo de autojustificación. Esto nos enseña la importancia de la autorreflexión. Antes de juzgar a los demás, deberíamos tener cuidado de no sentirnos moralmente superiores y recordar que todos tenemos nuestras imperfecciones, justicia selectiva e hipocresía. Los líderes judíos acusadores se centran solo en el pecado de la mujer, ignorando convenientemente que el hombre involucrado en el adulterio no es llevado ante la justicia. Esta justicia selectiva destaca su hipocresía y nos recuerda que la verdadera justicia no se trata solo de castigar el mal, sino también de equidad e integridad en nuestras vidas. Esto nos insta a esforzarnos por la equidad y no dejar que nuestros prejuicios nublen nuestro juicio. Equilibrio entre justicia y misericordia. Jesús combina hábilmente la equidad y la amabilidad, aunque no descarta la ley, aporta una comprensión más profunda de la justicia, que incluye la compasión en el mundo actual. En este enfoque, se trata de mantener reglas y leyes, pero también proviene de la comprensión y la misericordia, cuando es necesario. La importancia de la compasión y el perdón. Cuando los acusadores se van, Jesús se dirige a la mujer con compasión diciéndole: «Yo tampoco te condeno, vete y no peques más». Libro de Juan capítulo 8 verso 11. Esto destaca la importancia del perdón. Jesús no tolera sus acciones, pero le ofrece una oportunidad para cambiar su vida. De esto podemos aprender lo siguiente: arrepentimiento, para nosotros es una lección sobre mostrar compasión y ofrecer segundas oportunidades, en lugar de condenar a otros por su pasado. Reflexión sobre el pecado personal. La historia nos insta a reflexionar sobre nuestros propios pecados, al igual que los acusadores. Uno por uno debemos reconocer nuestras propias imperfecciones. Es un recordatorio de que todos necesitamos gracia, y debemos extender esa gracia a los demás. Reconciliación sobre la condena. Jesús ejemplifica el deseo de reconciliación sobre la condena. Este enfoque es crucial en nuestras interacciones, centrándonos en sanar y reparar relaciones, en lugar de castigar o excluir a otros. Las palabras de Jesús a la mujer, «Vete y no peques más», nos recuerdan que el perdón es un llamado a cambiar nuestras formas de ser. Se trata de avanzar hacia una vida de integridad y rectitud. Rol como ministros de reconciliación. Como cristianos estamos llamados a ser ministros de reconciliación, reflejando el deseo de Dios de llevar a las personas a una relación correcta con Él. Esto significa mostrar a los demás la misma gracia y perdón que hemos recibido. Plan de salvación de Dios. La historia se alinea con el mensaje más amplio del Evangelio, de que Dios envió a Jesús no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Libro de Juan capítulo 3, verso 17. El encuentro con la mujer adúltera representa la verdad de la salvación, la gracia y la posibilidad de una nueva vida en Cristo. En resumen, la historia de Jesús escribiendo en el suelo, al tratar con la mujer adúltera, nos enseña sobre los peligros de juzgar a los demás sin tomar en cuenta primero cómo estamos nosotros ante Dios. La importancia de la compasión y la misericordia para brindar la oportunidad de que las personas cambien su vida para hacer el bien. El perdón y el llamado a la transformación personal es una lección atemporal sobre tratar a los demás con justicia, misericordia y gracia, reconociendo nuestra propia necesidad de lo mismo. Esperamos que esta información sea de gran bendición para tu vida. Nos gustaría saber tu opinión. Por eso coméntanos, ¿qué significa realmente Jesús en tu vida? Te leemos en los comentarios. Además, no olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, para que no te pierdas ninguna de las asombrosas historias de la Biblia, que cambiarán tu forma de ver la vida y las Escrituras. Gracias por vernos hasta aquí. Infinitas bendiciones. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch.
Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms.